Les quiero dar la bienvenida a este primer video de este servicio premium. Hoy les traigo un tema que de verdad hace mucho rato quería publicar, pero creo que por el nivel que tiene, por la especialidad que tiene, valía toda la pena del mundo guardarlo para este servicio premium que ustedes están pagando, que creo que vale toda la pena del mundo tener algo como más especial, algo diferencial, algo tipo VIP. Y este tema realmente lo es. Entonces estoy seguro que les va a encantar. Comenzamos pues con pie derecho este servicio premium, que estoy seguro que les va a encantar porque van a aprender cosas que de verdad los va a poner a otro nivel diferencial de otros inversionistas. Y obviamente tranquilos que vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar explicando cuáles son los tipos de réplica de los ETFs para que entendamos ese concepto de réplica sintética, que es lo que vamos a hablar en este video. Lo primero es que existe la réplica física completa. ¿Qué significa esto? Esto es lo que hacen la mayoría de ETFs, hacen una réplica física completa. ¿Qué es lo que hace una réplica física completa? Es que lo que hacen es que replican el índice que están rastreando. Entonces, ejemplo S&P 500, ejemplo Nasdaq, Russell, todos los índices que los ETFs persiguen, lo que hacen es que hacen una copia de lo que tiene el índice por dentro, sus empresas, sus porcentajes, sus pesos. Entonces, tal cual, lo que hacen es construir un fondo que tenga exactamente la misma estructura que el índice que persiguen, y eso es una réplica física completa. La mayoría de ETFs en los que invertimos siguen este tipo de estructura. Luego sigue también el de réplica física, pero optimizada. Lo que hacen esto es que tienen unos algoritmos que lo que hacen es que van eligiendo de esa cartera que persiguen cuáles son esos activos que mejor rendimiento tienen. Yo la verdad conozco muy poquitos ETFs que sigan este tipo de réplica, la verdad muy pocos, y es básicamente eso, una réplica física pero un poco más inteligente porque no replican exactamente de forma completa los activos que persiguen ese índice, sino que le van asignando pesos diferentes o van sacando o entrando activos de esa categoría para ir haciendo optimizado el rendimiento de ese ETF. Es muy interesante, pero como te lo imaginarás, pues tienen comisiones más altas. Y por último está el tipo de réplica sintética, que es el que vamos a ver acá, en el cual no se hace una réplica física, sino que se hace algo que son contratos swaps, mediante el cual una entidad financiera le da el rendimiento al fondo para asegurar que tenga el mismo rendimiento que otro tipo de ETFs. Eso suena súper extraño, eso suena súper raro, pero tranquilos que ya se los voy a explicar. Vamos a ir a una definición, esta definición es de BlackRock, para ir detallando paso a paso, y ahorita vamos a ir obviamente a mi tablerito a explicarles mucho más en detalle. Entonces, un ETF sintético no contiene los valores del índice, no contiene los valores del índice. Si tomamos el S&P 500 por dentro no lo tienen, sino que lo que hacen es tomar un derivado financiero, que normalmente es un swap. Eso, en otras palabras, es un tipo de instrumento, un derivado que por dentro lo que está haciendo es un swap con una entidad financiera que lo que hace es un negocio con el administrador del fondo, mediante el cual le asegura la misma rentabilidad que va teniendo el índice. Entonces, si el índice sube un 2%, el banco le paga el 2%, pero si por el contrario tiene menos rendimiento, pues en ese caso el banco obtiene, en ese caso, pues una utilidad. Entonces, ese acuerdo de swap especifica que el ETF recibirá de la contraparte la rentabilidad de referencia. Ya se los expliqué, se los acabo de decir con un ejemplo, y obviamente le resta los costes, los diferenciales del swap, que depende de las condiciones del mercado. Si todavía eso está muy enredado, obviamente vamos al tablero. Por supuesto, en este servicio vamos a tener mucho tablero para explicarles muy bien a detalle cada uno de esos conceptos, que obviamente se ve un poco avanzado, un poco complejo, pero yo te lo estoy tratando de hacer un poquito más simple y más intuitivo para que no sea un problema. Entonces, en este lado tenemos el ETF, ¿cierto? Tenemos el ETF que promete seguir un índice del S&P 500. Entonces, ¿qué hace el ETF? Lo que hace es hacer un contrato con este banco de inversión o con varios bancos. Normalmente acá vemos bancos grandes, JP Morgan, Schwab. O sea, realmente aquí no estamos pues hablando de contrapartes que generen un riesgo importante, sino que tenemos del otro lado entidades muy importantes. Entonces, lo que hace ese banco de inversión en contrapartida es devolverle a ese fondo
los porcentajes de rentabilidad que vayan obteniendo ese fondo, que vaya obteniendo el índice de referencia en ese momento. Entonces, si durante un periodo de tiempo el índice que persigue se valoriza un más 4%, vamos a poner cualquier ejemplo, entonces este banco de inversión o esos bancos de inversión tienen que devolverle al fondo un 4% de rentabilidad. Pero si es negativo, pues en ese caso obtiene pues un resultado que sería en ese caso para el banco pues positivo. Entonces esa es una de las formas en las que puede ganar el banco cuando los rendimientos no tiene que entregarle al fondo rendimientos positivos. Entonces esa es la forma en la que se pactan este tipo de contratos. Yo como banco de inversión o entidad financiera le prometo al fondo la rentabilidad del índice que persigue. Así es simple. Y yo tengo que cumplir a cabalidad con esos pagos. Y como estamos ya en un círculo de confianza, te voy a hacer una de las cosas que yo pienso de los mercados cuando están tan alcistas, que un mercado no puede ser alcista todo el tiempo, porque miren que aquí del otro lado esos bancos de inversión pues no son cualquier garaje. Ahí estamos hablando de JP Morgan, estamos hablando de Charles Schwab, entidades muy importantes en el mundo. ¿Ustedes creen que esas entidades financieras son capaces de sostener un pago de rentabilidad positiva sostenida por mucho tiempo? Yo creo que no. Eso es uno de los riesgos principales de este tipo de réplica, y es que tenemos el riesgo de contrapartida, y es que alguna de estas entidades no sea capaz de responder por ese rendimiento. Eso es un riesgo, y pues cuando estamos en mercados tan alcistas, pues uno empieza a asustarse de qué va a pasar con estas entidades pagando y pagando estos tipos de compromisos. Obviamente entonces acá hay que entender que si te estás preguntando, estos bancos de inversión que ganan, pues ganan de varias maneras. Primero, la comisión del swap es muy chiquita, pero cobra una comisión por hacer ese swap. Segundo, pues cuando los rendimientos no son positivos, pues realmente el banco le está apostando a un seguimiento de un índice que en algunos casos son negativos, y pues ahí también puede tener un beneficio. Así que es un negocio de gana y gana. Adicionalmente, tenemos que entender algo súper importante, y préstenle atención a esto que voy a decir en este momento, que quizás es lo más importante o lo que a mí más me gustó cuando entendí este tipo de ETFs. ¿Qué pasa con los dividendos? Entonces, si hablamos de los dividendos, ustedes saben que dependiendo de dónde esté el domiciliado, este ETF, pueden ocurrir dos tipos de situaciones. Recuerden que los índices por naturaleza pagan dividendos. ¿Por qué? Porque por dentro hay empresas que pagan dividendos. El S&P 500 tiene alrededor del 1.4 de entrega de dividendos, y eso sí o sí los entrega. Entonces, aquí pueden haber dos tipos de escenarios. El primer escenario es que cuando es un ETF constituido en Estados Unidos, pues en Estados Unidos por defecto siempre se va el 30% de esos dividendos en impuestos. Pero cuando estamos hablando de un UCITS europeo, estamos hablando que aquí el fondo solo paga un 15% de dividendos, ¿sí? Cuando son acumulativos. Pero entonces ustedes se preguntarán qué pasa con este tipo de ETF, que es un swap que no está comprando los activos, sino que básicamente alguien le está pagando la rentabilidad. Entonces acá les tengo la noticia espectacular, por lo cual a mí este tema me parece que es diferencial y lo quise dejar para este servicio premium, y es que aquí realmente el impuesto de los dividendos va a ser cero. ¿Por qué? Porque en realidad este ETF no tiene ningún activo por dentro, simplemente hizo un contrato swap con un banco de inversión que le devuelve la rentabilidad del índice, pero no tiene ningún activo que le esté pegando dividendos. Entonces, mínimamente, si lo comparamos con un ETF, un UCITS acumulativo, de entrada nos estamos ganando el 15% de los impuestos de los dividendos. Muchos me discutirán que eso es muy poquito, pero eso en el largo plazo gana, y se los voy a demostrar en un gráfico. Espero que esto lo hayas entendido, porque quizás es la ventaja más importante, lo que para mí hace un ETF sintético bastante poderoso en el largo plazo respecto a su rendimiento comparado con los demás. Si bien esta parte es un poquito más técnica, yo te la voy a explicar de una forma sencilla, porque hay dos tipos de ETF sintéticos. El no financiado, que es en el que las entidades que financian ese swap o las entidades bancarias no tienen que dejar ningún depósito con un tercero, mientras que las financiadas sí, por ley, tienen que dejar un depósito casi del 100% en un custodio
para respaldar esa deuda. Los que son financiados normalmente tienen comisiones más altas porque, claro, esas entidades tienen que dejar unos depósitos muy grandes como reservadas para asegurar ese contrato que están haciendo con los fondos de inversión o los que administran los ETFs. Miren este gráfico de Bloomberg que de alguna manera demuestra lo que les explicaba ahorita, la diferencia que hace la estructura fiscal y las bajas comisiones de un ETF sintético. Miren el rendimiento, esto es de Bloomberg, más o menos del 20 al año 21, en el cual miren cómo fue el rendimiento porcentual de los sintéticos, línea azul oscura, versus los ETFs de réplica física, línea azul clara. Impresionante. Como siempre lo digo, el gráfico es la verdad. Si ustedes no me creen hasta ahora, quiero que vean este gráfico. Este gráfico es impresionante, donde comparamos tres tipos de ETFs. Uno de réplica física, que es el BO, que entrega dividendos. Uno que es de también réplica física, CSPX, pero retiene solo el 15% de los dividendos porque es un UCITS que está en Europa y solo paga ese 15% y luego lo reinvierte. Y por último tenemos el SPXS, que es un ETF de réplica sintética de Invesco del mismo índice del S&P 500. Miren que hay un claro perdedor que es el BOO, clarísimo perdedor, pero miren la disputa entre los otros dos. Ahí hay una diferencia, si bien porcentualmente es pequeña, pero eso en el tiempo se va haciendo más grande y hay un claro ganador que es el índice, en este caso el sintético, por lo que les contaba de los rendimientos, cómo los utiliza. Entonces aquí claramente hay una diferencia porcentual chiquita que tiene que ver seguramente con eso, más las comisiones, pero seguramente vale la pena. Entonces tienen que analizar cada vez que vayan a elegir un ETF que sigue un índice, busquen el homólogo sintético para que encuentren ahí quizás mejores rendimientos. ¿Cómo buscarlo? Te lo explico a continuación. Entonces, como siempre, Just ETF, mi screener favorito de ETFs. Y miren que acá hay un filtro que dice método de réplica. Entonces tenemos la réplica física perfecta, la de muestreo que es la optimizada y la sintética. Si hacemos check en el sintético, pues vamos a tener acá todos los tipos. Miren que el primero inclusive es el que acabamos de ver, el SPXS. Y aquí me dice qué tipo de réplica es swap sin fondos. Recuerden que teníamos dos tipos de swap, el fondeado y el no fondeado. Esos son los que son sin fondos, pues o sin capitalización o sin ese seguro que les decía ahorita, que tienen que depositar los swap en un tercero para asegurarla. Miren que la mayoría son así. Entonces, ustedes pueden utilizar este tipo de buscadores filtrando siempre por réplica sintética para encontrar pilas. Muy recomendado, súper recomendado que cuando vayan a buscar ETFs que siguen MSCI World, los que siguen a todo el mundo, busquen este tipo de swaps porque tienen bastantes diferencias en rendimiento respecto a los que no. Y para ir cerrando, pues creo que vale la pena cerrar con ventajas y desventajas. Creo que las fuimos hablando durante el video, pero como ventajas está el mejor rendimiento debido a su eficiencia tributaria. Yo lo cerraría en eso, creo que es su ventaja principal, los de réplica sintética. Tiene como gran desventaja el riesgo que tiene. Yo hasta el momento no he conocido un caso en el que las entidades de contraparte no paguen, pero es por eso importante que cuando lean la ficha técnica busquen que sean respaldados por entidades financieras grandes. De nuevo, JP Morgan, Charles Schwab y ese tipo de bancos grandes que sean los que respalden ese derivado. Por otro lado, tenemos la ventaja de que las comisiones de los ETF sintéticos son más bajas, son más chiquitas. Eso también los hace mucho más eficientes. Y por último, la última desventaja es que yo he visto que los ETFs de réplica sintética, por lo general, su unidad es muy costosa, muy, muy costosa. Entonces, tienen que encontrar sí o sí un broker que les permita hacer compras fraccionadas porque la unidad es muy costosa. Por ejemplo, la SPXS es una unidad bastante costosa en este momento comparado con los demás. De hecho, de los ETFs que yo como que estudio, el S&P 500 es la unidad más costosa de todas, entonces tienen que tener eso muy presente. Sin embargo, creo que hoy aprendieron una forma de invertir supremamente interesante y si hablamos de eficiencia, para mí eso está en el top de la eficiencia. De hecho, ustedes saben que me encanta el CSPX, pero el SPXS ya vimos que le gana y con seguridad le va a ganar. Por lo tanto, si hablamos de eficiencia, para mí es el top de eficiencia.
Espero que les haya encantado este video. Yo cuando aprendí esto realmente me gustó muchísimo, me pareció un conocimiento súper avanzado del que pocos hablan y ustedes por ser suscriptores de este servicio pues tienen a la mano este conocimiento. Entonces sigan acá conmigo como en este servicio premium que vienen videos muy buenos.